Seguimos conversando, les decíamos, con dos fiscales, con un abogado que ha impulsado y seguirá impulsando, ahora se lo vamos a preguntar, pero bueno, se va a seguir el recurso con respecto a ese pedido que se está haciendo al Ministerio del Interior, que entregue más información sobre cómo va a funcionar este sistema que se ha llamado El Guardián. ¿Qué es lo que más te preocupa, Martín? O sea, ¿qué, para la gente que nos está mirando, el común de la gente, qué es lo que más puede preocupar de un sistema así? Y bueno, en primer lugar, señalar que siempre que se instrumentan sistemas de este tipo, obviamente esto implica generalmente una afectación de derechos. Derechos que, como en este caso, se alega que, bueno, que si vamos a disminuir o a poder de repente afectar el derecho a la libertad, el derecho a la privacidad, a la libre comunicación de los pensamientos, es porque tenemos en pugna otro derecho que es el de la seguridad que lo justifica. El tema es hasta dónde llegamos con eso, ¿no? Y acá una de las cuestiones que preocupan es algo que decía el doctor Rodríguez hace un momento. Es decir, esto siempre implica que va a existir previamente un pedido, como ya sucede, un pedido en el caso del crimen organizado, un pedido del fiscal, después el juez da el visto bueno. Esa es una de las cuestiones principales que preocupa, es decir, ¿cómo aseguramos que esto vaya a ser así? ¿Cómo aseguramos que no suceda lo que no debe suceder, y es que el comienzo de la investigación, y no me estoy refiriendo al sistema, a los operadores judiciales, sino que el comienzo de la investigación del que la policía determine pinchar un teléfono porque quiere tener algún otro dato. Y que después, cuando considera que hay elementos interesantes como para brindarle al fiscal o al juez, en el caso de los delitos comunes, como explicaba el doctor Negro, ahí es que surja la iniciativa. O sea, sobre eso requerimos garantías y contralor. Sí, seguramente mucha gente diga, Martín, también, bueno, CAINFO y el Sur plantean esto ahora, pero hay 21 sistemas que ya están funcionando desde hace tiempo y de repente hay mucho menos control sobre esos 21 sistemas que sobre uno solo. Puede ser, lo que pasa que la potencialidad que aparentemente este sistema pasaría a tener es mucho mayor de lo que existe ahora, no solo por el número de interceptaciones, sino porque además se plantea como un sistema que podría utilizarse también para otro tipo de redes de comunicación, como son los mensajes de correo electrónico y como son también las redes sociales. Se habla de una capacidad de crear 200 cuentas espejo. Ahí hay dos cuestiones que a mí me gustaría referirme, ¿no? La primera, que yo creo que acá ha existido una falta de debate sobre la real necesidad de esto. A mí, quizás los fiscales nos puedan ilustrar más sobre el tema, pero creo que un aspecto porque hay algo que quiero dejar claro, no es que CAINFO y el Sur se estén oponiendo radicalmente a esto. Si luego de un análisis consensuado y profundo, y quizás de un intercambio de ideas saludable, se considera que es necesario, bueno, ahí implementémoslo, pero con determinadas garantías y con determinado contralor. A lo que iba es que me gustaría saber si realmente hoy en día, por ejemplo, hay cifras ciertas de cuántos casos en el año se resuelven gracias a este tipo de interceptaciones telefónicas. Porque si de repente nos encontramos con que capaz que los operadores nos dicen, no, en realidad con el sistema que hoy tenemos ya nos basta. O quizás no, quizás nos dicen lo contrario, pero sería bueno habérselos preguntado. ¿No te preocupa el sistema hoy, cómo está funcionando antes del Guardián? Bueno, a ver, desde el punto de vista de los operadores judiciales no me preocupa. Estoy totalmente confiado en que un juez, previo a habilitar una interceptación, lo va a analizar y lo va a habilitar si considera que debe habilitarlo, y que lo mismo va a hacer un fiscal, no lo va a pedir porque sí. Me gustaría preguntarle a Gilberto, como fiscal de un área complicada, como es el crimen organizado, que puede tener causas muy grandes y muy pesadas, como por ejemplo el narcotráfico, ¿qué peso tienen las escuchas telefónicas en las investigaciones? ¿Se puede hacer una estimación? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué incidencia pueden tener? En el contexto de una investigación tiene una incidencia importante. No determinante, no decisiva, porque generalmente se suma un cúmulo de pruebas también. Pueden haber filmaciones, pueden haber declaración de testimonios, valoración de otro tipo de indicios que están rodeando la propia investigación. ¿Podrías ponernos un ejemplo, sin dar nombres, un ejemplo de alguna causa que haya sido clave el tema de la escucha? ¿Que tú te acuerdes que hayas tenido? Y bueno, en general,
Lo que pasa es que el modus operandi generalmente es similar, es decir, a partir de las interceptaciones telefónicas se establecen seguimientos policiales, a la escucha telefónica o a la interceptación telefónica de 1, 2 o varios números, se establece una correlación entre las llamadas para establecer la prueba de cuándo un número establece determinadas comunicaciones, cuándo se cambia un número, cómo sigue la titularidad de ese número, pero también eso es apoyado por la declaración de oficiales del caso, que realizan seguimientos, que realizan vigilancia, que siguen toda la parte operativa de la declaración, de la propia operación policial, se agregan testimonios. En ocasiones pueden haber, bueno, también pruebas periciales, relevamientos fotográficos en lugares, móviles, fincas donde se encuentran sustancias, seguimientos por GPS para establecer ciertos movimientos territoriales que ha tenido la organización para poder desplazarse en ese operativo que se está investigando. Es decir, es una sumatoria de hechos donde la interceptación telefónica es fundamental, pero no es el único medio. Es decir, es un medio invasivo, estamos de acuerdo en que es un medio invasivo. Yo le he manifestado en otros medios que es tan invasivo como una orden de allanamiento. Las órdenes de allanamiento implican la violación del sagrado inviolable que es el hogar, y es la comisión de un delito de violación de domicilio que está en el 294 del Código Penal, permitido por la ley. Es invasivo cuando se analiza el cuerpo de una persona, que es un delito de pesquisa, también autorizado por la ley, por el cumplimiento de la ley, es una causa de justificación que lo autoriza la ley. De alguna manera creo que los colegas, sobre todo Martín, lo ha manifestado de alguna forma, que hay siempre en esto una tensión entre los deberes, la seguridad y las garantías. Siempre en pro del fortalecimiento de un derecho se violan garantías, pero en el marco de la ley, Bien, no en forma ilegítima. Y creo que es importante en esto tener transparencia, claridad, garantías y dar las explicaciones. El problema es cuánto se explica y en qué ámbitos. Porque muchas veces, si se pone de manifiesto todo lo que uno tiene en una investigación, le puede quitar las bondades que un sistema también tiene, lo cual no implica llevarlo a la conspiración del silencio. ¿Qué tanto lo has usado, Carlos? ¿Qué tanto lo usás como herramienta para tu trabajo al tema de la escucha telefónica? Y a su vez, nos quedaba pendiente hoy, ¿el fiscal qué seguimiento hace del trabajo de la policía cuando escuchan o interceptan correos? El tema de la vigilancia electrónica tiene a título expreso una mención al contralor que debe tener el juez de la causa sobre la escucha. Es decir, el responsable de la escucha telefónica es el juez, por ley, porque la ley lo dispone, a texto expreso. Eso no quiere decir que el juez esté 3 o 4 días escuchando al lado de un aparato electrónico las comunicaciones telefónicas del teléfono intervenido. Eso quiere decir que el responsable es el juez y que eventualmente, y si el mérito de la causa, la importancia del momento que se está viviendo en la investigación, amerita la concurrencia propiamente de la persona del juez al lugar donde está haciendo la interceptación, lo haga. Puede ir, no hay problema. Puede ir perfectamente, y los colegas de crimen organizado me consta que han concurrido cuando así lo amerita la trascendencia de la información que pueden recoger en ese momento, ¿verdad? La adrenalina de los operadores también juega un papel importante, porque a nosotros también nos mueve el cumplimiento de nuestra función, que es la persecución penal. Nosotros somos fiscales y estamos directamente involucrados e interesados en que la persecución penal sea eficaz. Como dice mi colega, toda norma procesal, toda norma penal tiene una tensión entre la garantía y la eficacia. ¿En qué causa te resultó la escucha telefónica, sin dar nombres y sin especificar, pero fue clave para dilucidar un caso? Hay determinadas causas donde, sobre todo, como te reitero, en la investigación de mercados paralelos de ventas de lo que se llama el delito de receptación, que es un delito menor si se lo analiza o se lo valora caso a caso, termina siendo un delito que linda o propiamente es de criminalidad organizada cuando se lleva todo un mercado paralelo que ocasiona
que esa persona que en definitiva roba un celular en la calle, el delincuente común, el último eslabón de la cadena de la delincuencia, sea en definitiva el menos importante, y lo que se tiende y debe tender es a ese mercado que necesita que haya estas personas que son los más vulnerables de la sociedad, los sectores más vulnerables de la sociedad, necesita ver quién está detrás de esas personas y quiénes son los que comandan esas organizaciones. Para eso la escucha telefónica es clave. ¿Cómo lo ves, Martín, cuando desde el sistema judicial se explica de esta forma? Te reitero, a mí el sistema judicial me da tranquilidad. Tanto los operadores, tantos jueces como fiscales, no tengo duda de que vayan a actuar de forma correcta. El tema es que, por ejemplo, vuelvo a insistir, los organismos en materia de libertad de expresión, los organismos internacionales en materia de derechos humanos, han sido muy claros en el sentido de que el contralor de todos estos datos, así como se aseguraba en su momento y se exigía que se asegure los derechos fundamentales, también deben ser asegurados a nivel de la web, a nivel de las comunicaciones. Eso se trasunta en que la libertad de información, la libertad de opinión, a lo que es el uso diario de una computadora, deba estar protegido, y su vulneración en pos de, por ejemplo, la seguridad o en pos de la investigación de un delito, deba ser realizado en el marco mínimamente de garantías. Y para eso, básico y esencial, sería la existencia de una ley. ¿Te convence? Porque por allá hay quienes plantean un auditor independiente que haga un seguimiento del sistema. ¿Ese puede ser un camino? Podría ser una modalidad importante. Acá hay algo que me parece importante destacar. Desde el Ministerio del Interior, una de las manifestaciones que se han hecho estos últimos días es que esto tiene que preocupar a los delincuentes y no a las personas. A entender de IELSUR y de las demás organizaciones que están detrás de esto, ese discurso, esa manifestación es muy relativa. Este sistema, cuando se habilita una interceptación, puede llegar a ser utilizado contra alguien que después termine procesado o eventualmente condenado, pero también puede llegar a ser utilizado contra una persona que a la postre resulte que no hay pruebas para imputarle absolutamente nada. Entonces es necesario saber y establecer regulaciones y reglamentaciones de qué va a pasar con esa información, como decía al principio. La persona se va a enterar que fue investigada, esa información va a haber copias, ¿quién va a acceder? ¿Quién va a ser el encargado dentro de las empresas de telecomunicaciones de acceder a esos datos? O sea, por eso digo, es muy importante que exista una regulación de esto. Vuelvo a insistir. Ustedes van a recurrir y van a pedir de vuelta la información al Ministerio. Hoy presentamos la apelación, la sentencia a la que se has mencionado fue dictada el viernes pasado por el juzgado letrado en lo contencioso administrativo. Hoy se presentó la apelación, que va a tramitar ante un tribunal de apelaciones en lo civil. Bien, me gustaría preguntar a los fiscales, ya para ir cerrando, bueno, nos queda un minutito nada más. ¿Todavía no han tenido un curso o una presentación? Sí lo tuvieron los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pero no todavía a nivel de las fiscalías de cómo va a funcionar el sistema. No, todavía no. ¿Qué expectativa les genera a ustedes este nuevo sistema? ¿Qué esperan encontrar en esa explicación del Ministerio del Interior? Todo lo que sean modalidades de investigación y sobre todo en materia tecnológica que aporte al trabajo de la Fiscalía, al trabajo de la persecución penal, la Fiscalía obviamente que lo espera, lo analiza y trata de incorporarlo a su sistema de trabajo. Ahora bien, también los aspectos que menciona el doctor Esbroca tienen que ser analizados por los fiscales y jueces una vez que conozcan la dinámica o la forma de trabajo que tiene este sistema, que hasta ahora nosotros lo desconocemos absolutamente, por lo menos en lo que respecta a los fiscales. Les agradezco a los tres que hayan venido hoy y poder avanzar un poco más, por lo menos en un tema que es bastante complejo, ¿no? Gracias por venir. Por favor, nosotros nos vamos a la pausa, después vamos a recibir a la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores y algunos problemas que han surgido en algunos socios clave, segundo socio comercial hoy del Uruguay, por ejemplo, Brasil, con una devaluación del real que ya supera el 100%. Ya regresamos.